Sociedad Femenina de Cultura, continuando con su programa de literatura y vino, tiene el agrado de presentar a la doctora Cecilia Vera de Gálvez, quien hará el análisis de la obra Buena Suerte de la escritora española Rosa Montero. La doctora Cecilia Vera de Gálvez es profesora honoraria de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y ha sido decana por 5 periodos de dicha facultad. Ha publicado ensayos sobre educación y literatura. También ha sido asesora de varios clubes de libros de la ciudad. También ha sido docente en varios colegios de la ciudad de Guayaquil. Aprovecho la oportunidad para invitarles a nuestro próximo programa de literatura y vino el día 27 de mayo, que se analizará la obra Temporada de huracanes y será analizada por la licenciada María Cecilia Velasco. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hola amigos, debajo de esta mascarilla de marciano pues estoy yo, que soy Rosa Montero, y está Pastora Vega, la gran pastora, que Hola. Siempre juntas, ¿verdad?, bailamos este baile de las presentaciones de mis novelas. Sé que muchos habéis estado en ellas, en presentaciones anteriores. Sé que sabéis que nos gusta hacer espectáculos bonitos, teatrales. Esta vez por el coronavirus no va a poder ser, pero tenemos esta relación a través de la cámara. Y mis maravillosos editores de Alfaguara han encontrado este teatro que es la bomba y que es el Bankia Príncipe Pío de Madrid. Y es un teatro nuevo que es alucinante, un teatro nuevo hecho en una estación con todos los elementos antiguos. Y nos viene genial que sea una estación. Nos viene al pelo. Porque La Buena Suerte, que es mi nueva novela, trata de trenes y de estaciones. Fíjate, Pastora, qué pedazo de ventana hay en este teatro, ventana que da sobre la estación de Príncipe Pío. Fíjate lo que hubiéramos podido hacer en uno de nuestros espectáculos, de verdad. Algo maravilloso. Algo maravilloso. Si pudiéramos tener aquí el teatro lleno, claro, como siempre, pero no es posible. Y hubiera sido perfecto porque además La Buena Suerte, que es la novela, empieza en un tren. Y los trenes tienen muchísima importancia en la historia. Así que así empieza La Buena Suerte. Hola amigos, es un gusto para mí volver a participar una vez más en el programa de literatura y vino organizado por la Comisión de Literatura del Centro de Arte. Esta vez vamos a conversar un poco sobre la última novela de Rosa Montero, una autora que tiene muchísimos seguidores, mucha acogida y que cada vez innova y plantea nuevas problemáticas en sus obras, así como en el fragmento inicial de un video de la presentación de su obra cuando se lanzó el libro en Madrid, y en el que conversa con una famosa actriz con la cual después del fragmento que se presentó, ella comparte, porque es un video un poco largo, solamente por eso estoy presentando la primera parte, comparte la lectura. Van leyendo fragmentos, partes de su nueva novela, y ella los va comentando, ¿no? Hay algo interesante en esta presentación, por eso lo puse, porque ella anuncia y escoge para iniciar la grabación de este video una estación de trenes. Y allí anuncia, decía, que los trenes van a tener un papel protagónico, yo diría que como de un personaje más en este espacio pequeño en donde se va a desarrollar la obra, que es un pueblo abandonado prácticamente, ¿no? Y en otro momento de esa presentación
la misma Rosa Montero dice, y el pueblo, este pueblo como espacio se convierte también en un personaje. Ya veremos todo esto. En todo caso, esta novela que no fue escrita, según lo que dice la misma autora, durante la época de la pandemia, sí fue publicada en plena pandemia por Random House en agosto del 2020. Vamos a ver en primer lugar la estructura de la novela. La obra contiene 46 capítulos cortos que, aunque son muchos, le conceden agilidad a la novela porque permiten cambios de situaciones. Ella misma en un momento, Rosa Montero, comenta que a esta novela le tuvo que poner mucha atención en cuanto al trabajo de armarla, porque cada uno de estos pequeños fragmentos tenía que encajar perfectamente con los otros. Y decía, tenía yo que lograr, decía la autora, una especie de mecanismo de un reloj, todo ensamblado, como un reloj, todo ensamblado, ¿ya? Para que funcione en el momento justo. Decía que esto le concede agilidad a la novela porque permite cambios de situaciones, contextos o temas para renovarlos sin que los hayamos perdido como lectores por otras inserciones. Además, también se insertan, como la autora menciona, cito, pintorescos consejos que pueden salvarte de calamidades, tomados de un manual de supervivencia en situaciones extremas y sucesos policiales verídicos, vinculados sobre todo a abuso y crímenes de menores, que la autora logra ubicarlos en la novela a propósito de la costumbre de coleccionar estas noticias por parte del protagonista. El protagonista, que siempre ha tenido una especie de sensación de inseguridad cuando encuentra en los manuales o en revistas estos consejos para sobrevivir en situaciones extremas o en programas de televisión, los anota, los colecciona, porque eso le da la seguridad que a él le hace falta. Y todo esto, todos estos encuentros, esta colección de consejos para salvarse en situaciones extremas, están incluidos en la novela, ¿no? Entonces, hay una serie de discursos diversos que se insertan y arman la trama de la novela. ¿Cuáles son los temas de esta obra? El amor en diferentes formas, yo diría, lo he puesto en primer lugar. El de Pablo, el coprotagonista, por Clara, su esposa fallecida. Cuando la novela comienza, él ya está viudo. El mal llevado o no entendido como el del amor por su hijo Marcos, ¿no? Del cual se desliga totalmente hasta que se recupera y entonces comienza a buscarlo. No anuncia el final, por supuesto. El remordimiento de conciencia muy tardío por esta situación. El intenso y sencillo a la vez, el amor intenso y sencillo a la vez, lleno de pasión, tolerancia y generosidad, como el del protagonista con Raluca, que yo diría que es la coprotagonista, y que, como la misma autora dice, no me di cuenta en qué momento este personaje creció tanto que se me robó la novela, y tiene razón. Un segundo tema sería el de la amistad, que se vuelve ejemplar, sobre todo en la preocupación de Raluca y luego de Pablo por su amigo Felipe. Un tercer tema en la novela sería la denuncia del abuso a menores mediante el maltrato físico y psicológico expuesto en la obra por el recuerdo de la terrible infancia de Pablo, abandonado de su madre e hijo de un padre borracho, maltratador, tremendamente agresivo. Y el sentido de indefensión que hasta ahora lo acompaña y se manifiesta por ataques de pánico. Nuestro protagonista sufre de ataques de pánico. Asimismo, la subhistoria
sea, otra historia pequeña insertada dentro de la historia de Pablo, la subhistoria de su vecina Violeta, de la pequeña hija de ella, que se llama Ana Belén, a quien Pablo denuncia a Violeta por el terrible maltrato infantil que recibe por parte de su madre cada noche. Él vive abajo, escucha arriba, todas las noches hay maltrato infantil. Otro tema de la novela es el de la discapacidad, representada por la enfermedad de Felipe. Felipe termina con un enfisema pulmonar que le obliga a usar constantemente un tanque de oxígeno conectado pues a su nariz, a sus fosas nasales, y sobre todo por el uso obligado de una prótesis en un ojo de Raluca, el personaje que se convierte en coprotagonista de la novela. Hasta cierto punto, esto es otra metáfora con un sentido sugerido. No hay visión completa del mundo. En el caso de Raluca, por su vida limitada en una miserable población de Pozo Negro, por su ignorancia cultural, por sus males psiquiátricos y visuales. Sin embargo, Raluca tiene buena suerte. Eso piensa ella de sí misma. Dice la voz narrativa en varias ocasiones. Hay dos frases que dicen mucho sobre ello. Quien quiera estar contento, que lo esté. Que es una cita de Lorenzo de Medici que la autora pone como uno de los epígrafes al inicio de la novela. Y la otra que incluso está resaltada en la contraportada del libro impreso. La alegría es un hábito. Una frase importante. Pasamos a los personajes. En los numerales anteriores se ha aludido y se han mencionado a la mayoría de ellos. Como siempre en el caso de esta autora, muy bien concebidos y retratados a lo largo de la novela. No los presenta como relatos acabados, sino que ellos se van manifestando poco a poco, con ciertos rasgos descriptivos y sobre todo y especialmente por sus acciones. Asistimos a la transformación de los dos principales, Pablo Hernando Berrocal, así se llama nuestro protagonista, y Raluca. Son personajes que evolucionan mientras avanzan sus historias de vida. Sobre todo en el caso de Pablo, hay ese cambio radical que ha motivado a varios escritores a contar historias. Es un tema que no es nuevo en la narrativa, el desaparecer del presente para vivir otra vida. Nada más por asociación, en este momento yo ubiqué como ejemplo La noche del oráculo de Paul Auster, por ejemplo, entre muchos otros casos. Es un tema recurrente en la literatura porque parece que como esta refleja la vida o los deseos escondidos de la vida, parece que a veces es el deseo de mucha gente. En alguna entrevista, Rosa Montero decía que en España había más de 200.000 desaparecidos, que la policía asume que desaparecieron porque querían vivir otra vida. Tal vez un pequeño porcentaje no haya sido así, pero que ya se ha comprobado por estadísticas en otras situaciones en las cuales han detectado a los desaparecidos y los desaparecidos no han querido regresar a su vida anterior. Seguimos con los personajes. Raluca es la metáfora de la novela, representante de la buena suerte a pesar de todos los males que ha pasado en la vida. Lleva al lector a través de una intencionalidad manifiesta del narrador, al optimismo, a la expectativa de que también suceden cosas buenas. Con todas las desgracias que puede tener ella, es una mujer optimista y aún así, viviendo con una prótesis en un ojo, ella piensa que en la vida suceden cosas buenas. Parece una propuesta simple y hasta pueril, demasiado común, filosofía popular, pero se propone en la novela
como algo ejemplar desde el personaje. Rosa Montero en una entrevista dice, y yo creo en eso, por eso lo puse. Cuando un escritor, perdón, intenta poner en la obra que está escribiendo algo en lo que no cree, no convence. Yo creo que en la vida existen cosas buenas. Trato de vivir la vida desde esa perspectiva, desde esa mirada optimista. Esta novela habla, dice Rosa Montero, del bien y del mal y de cómo, pese a todo, el bien predomina. Ella, la autora, lo cree fervientemente y nos da ese mensaje de optimismo que vuelve saludable la lectura de la obra. Otra temática que se trata y que aparece en la novela es la denuncia de las discriminaciones, que durante estas últimas décadas, poco a poco, ha ido cobrando fuerza este tema de si no se puede solucionar, por lo menos denunciar para que de alguna manera avance hacia el camino de una solución, la discriminación, cualquier tipo de discriminación. Rosa Montero aprovecha en esta novela la oportunidad de denunciar a los grupos neonazis que pueden representar a otros grupos discriminadores, en cuanto no solo a discriminación, sino a exclusión agresiva de grupos sociales o étnicos, sobre todo en los lugares donde ha aumentado la inmigración por diferentes motivos. Ella vive en España. Europa, de unas décadas acá, ha sido totalmente invadida desde diferentes sectores del planeta por inmigrantes. Y Europa es un contexto muy representativo de ello, como el grupo Renacer, muy representativo de la migración y también de la discriminación de este tipo de habitantes o de personas. Como el grupo Renacer, al que pertenece Marcos, hay muchos en los contextos reales, es decir, grupos discriminadores, grupos como los neonazis. Otro aspecto a considerar en la novela es el espacio. Yo les decía que Rosa Montero en algún momento mencionaba que Pozo Negro, el lugar al que llega Pablo, el personaje principal, en un viaje en tren en el cual iba desde Madrid a otra ciudad donde lo esperaban para que dé una conferencia. Él era un arquitecto famoso, importantísimo, invitado dentro de España e internacionalmente. En este viaje, él ve esta ciudad, pueblito, que se llama Pozo Negro, y decide interrumpir su viaje y bajarse allí. Cuenta Rosa Montero que a ella le pasó eso, no la decisión, pero sí lo del viaje. Iba de Madrid a Zaragoza, me parece, dice ella, y en un momento dado vio el tren paró en la estación de un pueblito muy pequeño. La parada fue muy rápida y continuó a toda velocidad el tren y alcanzó a mirar desde un paso a desnivel en el camino del tren, alcanzó a ver a lo lejos una casa casi destruida, casi abandonada o aparentemente abandonada, en la cual había un letrero que decía se vende y un número de teléfono que ella no alcanzaba a distinguir, ¿no?, para llamar al vendedor a ver quién la podía comprar. Y ella pensó, ¿quién quisiera comprar esa casa o ese apartamento que allí, en este pueblo semiabandonado, están vendiendo? Eso le pasó a ella, dice. Y a partir de ello, llegó a Zaragoza, donde tenía que dar una charla en un club de libro, y le preguntaban,
cómo se le ocurrían las historias, le preguntaban a ella en este club de libro. Y ella contó lo que le acababa de suceder y les dijo, ya tengo la idea para una nueva novela, para armar una nueva historia. Básicamente entonces se presentan en la obra dos espacios, este que ella alcanzó a ver y que lo recrea en La Buena Suerte, dos espacios contrapuestos, el de la belleza arquitectónica urbana que ha ayudado a construir Pablo como uno de los famosos en la rama, además no solo con los espacios de la ciudad y sus obras, sino con la holgada y lujosa vida económica que llevan él y sus socios en Madrid. Se vuelve icónico, por ejemplo, el Ferrari que se aparece en ese pueblito, Pozo Negro, cuando su socia y amante ocasional va a buscarlo. Llega un momento en que hasta la policía lo rastrea y ya lo encuentran. Entonces su socia va a buscarlo porque él de un día para otro desaparece. Por otro lado, el espacio frente a este lujoso y de arte arquitectónico contrasta con este espacio el otro, el deplorable del pueblo minero prácticamente abandonado, Pozo Negro. Y cito, en el culo del mundo, dicen en la obra, los que no entienden a Pablo, sucio, abandonado, casi sin habitantes. Dicen que hay 1.300, pero no se ven, con gente abandonada y perdida, como la chica que viste de negro, pero que salva animales también abandonados como ella, con habitantes sin esperanzas de nada, con los trenes que actúan en su pasar como un motivo recurrente, el cual se convierte en una metáfora de vida, ¿no? Lo único que le da vida a ese pueblo, si es que se puede hablar de vida allí, es el continuo pasar de los trenes a cada hora, a cada momento. Y Pablo se identifica entonces por un tiempo con ellos, por los traumas sufridos que nunca se ha preocupado él por resolver, por vivir la vida deprisa, sin detenerse, solo produciendo arte y riqueza en medio de cierta diversión indolente. Otros aspectos de la novela serían a considerar durante la lectura, serían los aspectos filosóficos y psicológicos. Es una novela en la que se propone la búsqueda de la felicidad, de alguna manera, consciente o inconscientemente, por parte de los personajes principales. Pero también en la que se plantean problemas psicológicos no atendidos y las consecuencias a las que estos pueden llevar. Lo que llamamos locura no es más que un desesperado intento por no sentir dolor. Ese cuerpo que está comenzando a conocer también colono cada día de un lugar nuevo. La luna está casi llena y el mundo brilla como una lámina de acero. Entonces, un poco lo que se plantean allí son estos problemas psicológicos que por un lado van a estar relacionados a veces hasta con los malestares corporales y por otro lado van a ser superados, como en el caso de Raluca, Iván, que tuvo una vida tremendamente, yo diría que más sufrida que la de Pablo, que van a dar más bien a un optimismo, a una liberación, ¿no? Y a comentar o a percibir a partir de estas frases situaciones como esta: la luna está casi llena y el mundo brilla como una lámina de acero. En cuanto a los aspectos éticos, también en la novela hay denuncias de corrupción, las estafas que había sufrido la compañía de Pablo por parte de un socio fugado, los excesos a los que se dedican él y sus socios sin tener en cuenta nada más que su bienestar lleno de egoísmo, como el mismo Pablo reconoce después. Y la toma de conciencia final cuando se dedica Pablo a la construcción de viviendas sociales. En cuanto al lenguaje poético,
la novela está llena de imágenes, imágenes poéticas en sus descripciones y sobre todo abundan las metáforas. Mientras el lector avanza, interesado por enterarse de la historia, se encuentra con una literatura casi lírica que a veces hasta induce a detenerse y a releer para apreciar ya no la construcción de los personajes o cómo va la historia, sino para apreciar la poesía que hay en ese lenguaje, la poesía que se va insertando en ese discurso de la novelista cuando selecciona recursos literarios hasta de la lírica para expresarse en algunos momentos. Desde mi perspectiva, es una de las novelas más poéticas que ha escrito Rosa Montero. Solo una metáfora como cita: los últimos rayos del sol están recubriendo los tejidos de una lámina de oro. Así describe un atardecer. Y continúa luego con la narración, ¿no? Y nos ha dado allí una metáfora espléndidamente poética. Finalmente, una cita importante sobre la obra cuando se le ocultó, cuando se le otorgó un reconocimiento. Cuando se le otorgó el reconocimiento como una excelente novela, el jurado del Premio Nacional de las Letras Españolas, que fue lo que ella obtuvo por esta novela, dentro de su veredicto dijo o escribió: porque entre otras cosas, ¿por qué se le asigna el Premio Nacional de las Letras Españolas a esta novela, La Buena Suerte, de Rosa Montero? Por la creación de un universo personal, cuya temática refleja sus compromisos vitales y existenciales, que ha sido calificado como la ética de la esperanza. Esta frase me impactó mucho, ¿no? La ética de la esperanza. Y es un poco lo que nos plantea la novela, ¿no? A partir de la desesperanza con la que se inicia el personaje principal, que más o menos decide abandonar todo para vivir de incógnito en ese pueblo abandonado en donde él quiere dejar de ser él mismo y tal vez convertirse en otra persona. Y finalmente el resultado de comprobar que aún queriendo escapar de ese mundo en el cual él no creía, se encuentra con otras facetas de ese mismo mundo en el que vivimos, en donde hay otro tipo de personas, en donde se puede amar sinceramente sin convertir esto solamente en una materialidad corporal de encuentros sexuales eventuales como los que tenía con su socia. Cuando ya no creía en el amor, cuando después del golpe por la pérdida de su esposa, después del resentimiento con su hijo y del distanciamiento con su hijo, él se da cuenta que hay otras facetas en el mundo, otras facetas en las cuales se puede encontrar cosas buenas. Esa es la buena suerte de la vida, según lo menciona Raluca. Esa es la buena suerte. Tener la buena suerte es eso. Y a eso es lo que se refiere esta frase tan importante mencionada por el jurado como para resumir la filosofía de vida o la propuesta de filosofía de vida que esta estupenda novela de Rosa Montero nos propone: vivir una ética de la esperanza. Muchas gracias.